La hija de un ranchero fue capturada por los apaches, pero un guerrero apache desafió a su tribu para salvarla. La luz de la mañana se derramaba lentamente sobre las llanuras, bañando el mundo con el oro silencioso de la promesa y el recuerdo. La hierba se movía como el aliento, como susurros de los huesos de la tierra. De vez en cuando, un halcón graznaba por encima de los álamos y desaparecía en el azul incoloro. Era el tipo de amanecer que pedía silencio, y Rachel Hart entendía el silencio mejor que la mayoría. Se movió a través de ella como un fantasma a través de una habitación familiar, con paso ligero y pausado, atendiendo a los caballos antes de que su padre despertara. Clover, su alcaldesa, le acarició el hombro mientras ella apretaba la correa de la silla de montar. Murmuró algo suave, mitad una canción de cuna, mitad una oración. Las palabras brotaron de sus labios sin pensar. Sus manos estaban callosas y eran fuertes, pero se movían con una gracia que desmentía su trabajo. Tenía apenas 19 años, aunque en sus ojos había más inviernos que años. No el tipo que te pesa sino el que te moldea. Pruebas silenciosas que la mayoría no ve. Rachel no habló mucho. Tenía una voz que la gente olvidaba hasta que necesitaban algo de ella. Una respuesta, un sí, una comida. Pero cuando ella hablaba, sus palabras siempre parecían significar algo. Incluso sus silencios tenían peso. La gente del pueblo la llamaba orgullosa, extraña, demasiado parecida a su madre. Thomas Hart, su padre, la consideraba útil. Una buena mano, lo dije como un cumplido, pero nunca del todo cálido. Su rancho estaba situado en la zona sur del territorio de Arizona, donde la tierra se encontraba y el calor se encontraba con las dificultades. No era mucho, solo acres de pasto quebradizo, algo de ganado y una casa de madera hundida con un porche que se inclinaba hacia un lado como si estuviera cansado. Thomas había construido el lugar con sus propias manos, y Rachel había pasado su infancia llenando las grietas, con esfuerzo, con presencia, con un amor que nunca esperó ser correspondido. Después de que su madre muriera de fiebre, pasaron 5 inviernos y Thomas se había replegado sobre sí mismo como un hombre que lee la última página de un libro largo. No habló de dolor. Él trabajó. Bebió un poco. Él regañó. Y dejó que Raquel se ocupara cada vez más de la vida. La mayoría de las muchachas de su edad, al menos en la ciudad, ya estaban cortejando o casadas. Llevaban sombreros con cintas y practicaban el arte de ser vistos. Rachel usaba las botas de su madre muerta, llevaba un rifle cuando montaba esgrima y prefería la compañía de viejos árboles a las conversaciones ociosas. Esto no le sentó bien a muchos, especialmente a Elías Maffold. Elías había estado husmeando en el rancho del corazón durante meses. Era todo arrogancia y botas lustradas, demasiado limpio para caminos de tierra. Hijo del banquero, lleno de planes y alabanzas para sí mismo. A él le gustaba Rachel como algo para domesticar, la llamaba niña como si fuera un juego, como si estuviera jugando a la posesión. Él se acercaba, mostraba una sonrisa enorme y hablaba lo suficientemente alto para que Thomas pudiera oír. No hay vergüenza en dejar de lado el rifle. Rachel, deberías estar pensando en wedding y no en hierros de marcar. Ella nunca le respondió. No por timidez, por desinterés. Su silencio le picaba. A los hombres como Elías no les gustaba ser invisibles. Una tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse y convertía el polvo en brasas, la acorraló junto al granero, con una botella en la mano y paso arrogante. Podrías tenerlo fácil, dijo, inclinándose demasiado cerca. No más romperte la espalda aquí afuera. Puedo cuidarte. Rachel sostuvo su mirada y la sostuvo, con voz suave pero plana. No necesito que me hablen con cuidado. Él se rió entre dientes, pero el sonido no tenía humor. No sabes lo que necesitas. Ella lo dejó parado en el polvo, con la botella todavía colgando de sus dedos. Más tarde esa noche, Thomas levantó la vista de su bebida cuando ella entró desde la oscuridad. Deberías darle una oportunidad a Elías. Él tiene medios. No se puede trabajar la tierra para siempre. Rachel se quitó el sombrero, se secó el sudor de la frente y no dijo nada. Caminó hacia la habitación trasera, cerró la puerta suavemente y dejó que el silencio hiciera el resto. Lo que Thomas no entendía, lo que nadie entendía,
era que Raquel no quería ser salvada. Ella no quería que la vieran como una propiedad, que la intercambiaran por comodidad o nombre. Ella quería espacio. Ella quería la verdad. Ella quería vivir una vida que fuera suya, aunque fuera difícil, aunque fuera solitaria. Esa noche permaneció despierta escuchando el viento empujar las contraventanas. Algo en ello sonaba diferente, más agudo, como dientes sobre hueso. El día siguiente amaneció demasiado tranquilo. Los pájaros no cantaban. Los perros no ladraban, solo el gemido bajo del viento y la extensión de la sombra. Pasó rápido. No llegaron como un trueno, sino como humo, apenas visible hasta que estuvieron en todas partes. Jinetes apaches, pintados con polvo y luz de fuego, se movían por el rancho con la precisión silenciosa de hombres que conocían la tierra mejor que su propio aliento. Rachel acababa de salir a buscar agua cuando la primera flecha dio en el poste del porche. Entonces se oyó un grito, no en inglés, sino agudo, como el grito de un halcón que cae al suelo. Se giró justo a tiempo para ver a un jinete que se acercaba a ella, con los ojos oscuros y el rostro ilegible. Ella corrió. Ella no gritó. Rachel Hart no era de las que desperdiciaban aliento en pánico. Ella corría entre el corral y el cobertizo, levantando polvo con sus botas. Clover se abalanzó en pánico detrás de la valla. Una mano la agarró con fuerza, callosa, y por un momento pensó que era su padre. Pero el agarre era demasiado fuerte y el brazo demasiado desnudo. Ella luchó, pateó, mordió. Entonces la oscuridad la envolvió mientras algo de tela y húmedo presionó su rostro. Su última visión antes de que el mundo se desvaneciera fue su bufanda, amarilla, deshilachada, atrapada en la barandilla de la cerca, ondeando como una señal, como un adiós. Cuando Thomas Hart recuperó la conciencia, estaba sangrando por el cuero cabelludo. La puerta principal había sido derribada a patadas. La casa saqueada. Un caballo había desaparecido. 2 cabezas de ganado yacían muertas y Raquel no estaba en ninguna parte. Cuando el sheriff salió con el grupo de búsqueda, el rastro ya estaba perdido. Las huellas desaparecieron en las colinas de roca roja como el agua en la arena. Algunos dijeron que estaba muerta. Otros susurraban cosas peores, que los apaches la conservarían, la reclamarían, la destrozarían. Thomas no lloró. Se sirvió una bebida. Luego otro. Por la mañana no podía pronunciar su nombre sin arrastrarlo. Elías llegó fingiendo preocupación, pero sus ojos delataban algo más. Un hombre agraviado por el destino, no por el amor. Si ella hubiera escuchado, estaría a salvo. El rancho quedó en silencio. Pero más allá de las masas, donde las estrellas ardían cerca y el viento no decía mentiras, el corazón de Raquel no había desaparecido. Ella estaba respirando, todavía atada, sí, tomada, sí, pero no rota, todavía no. Y a lo lejos, en ese tranquilo y salvaje lugar, sin que nadie que la hubiera conocido antes la hubiera visto, un hombre con ojos como los de Riverstone observaba a la muchacha que habían traído. No dijo nada. Aún no. Pero algo en su mirada no era como la de los demás. Ni hambre, ni odio, algo que espera, algo verdadero. Y el viento llevó su nombre, no como una oración, sino como una promesa. Rachel se despertó con el sonido de la leña al romperse y el olor a ceniza y tierra. El mundo al que abrió los ojos estaba tenuemente iluminado, lleno de movimiento, pero silencioso como un sueño que la hubiera absorbido por completo. Ella yacía sobre una estera tejida dentro de una cúpula hecha de ramas de sauce y piel. Las paredes respiraban con el viento, moviéndose hacia adentro y hacia afuera como pulmones. Cada extremidad ardía. Sus muñecas tenían quemaduras de cuerda y sus labios estaban lo suficientemente secos como para agrietarse. Pero ella estaba viva. Ella se sentó lentamente. Un dolor sordo le recorrió el cráneo y luego se calmó. Sin cadenas, sin guardias con fusiles, solo ausencia. Sus pensamientos daban vueltas, pero su rostro permaneció quieto. Así fue como sobrevivió a las cosas, observando primero, esperando segundo y actuando último. Afuera, el sol se colaba entre los pinos delgados y el polvo, proyectando largas sombras que se movían como recuerdos por todo el campamento. Se oían voces,
niños riendo, un perro ladrando, el canto bajo de una mujer moliendo maíz. Aquí transcurría la vida, una vida real y ordinaria. La inquietó más que los gritos de guerra. Ella se puso de pie, aunque sus rodillas temblaban, y avanzó hacia la solapa. Nadie la detuvo. Algunos giraron la cabeza, en su mayoría mujeres, con ojos ilegibles. Algunos curiosos, otros cerrados. Un niño de no más de 10 años le arrojó un hueso al perro y lo señaló. Nadlie, susurró. Ella no conocía la palabra, pero la forma en que lo dijo no fue cruel, simplemente diferente. La primera que sostuvo su mirada sin apartar la mirada fue una anciana sentada cerca del fuego. Su cabello era plateado, trenzado con salvia seca. Su piel como papel doblado, surcada por el sol y el dolor. Ella miró directamente a los ojos de Rachel y le hizo un gesto con la cabeza para que se acercara. Raquel obedeció. La anciana le entregó un cuenco de algo caliente, unas gachas de bellotas molidas y bayas secas. Sin palabras, solo regalos. El tipo de regalos que no necesitan traducción. Rachel comió lentamente. Su estómago se rebeló al principio, luego se rindió. Hasta ese momento no había conocido el hambre, esa que se hincha detrás de las costillas como el dolor. La anciana habló solo una vez, golpeándose el pecho con un dedo nudoso. Ojo gris. Luego le dio un golpecito a Rachel. Rachel dudó y luego dijo, Rachel. Su voz era un aliento envuelto en polvo. Greyeye asintió, satisfecho. El momento estaba sellado. No es amistad, todavía no, pero sí algo arraigado. El hombre que la secuestró, el que la sacó del rancho, la ató, desapareció, no estaba a la vista. Ella no conocía su rostro lo suficientemente bien como para recordarlo con claridad, solo tenía una sensación. Manos callosas, movimiento silencioso, una sombra que no se inclinaba hacia la violencia, pero tampoco se alejaba de ella. Pasó ese primer día caminando por el borde del campamento, memorizando sus fronteras. Sin vallas, solo espacio. Pero ella podía sentir el límite en la forma en que los ojos la seguían. El mensaje fue silencioso pero claro. Eres observado, pero no perseguido. Un grupo de jóvenes guerreros estaban sentados alrededor de un fuego cerca del centro, afilando espadas y hablando en voz baja. Uno de ellos la miró con abierto desdén. Era delgado, de pelo largo y con el pecho descubierto a pesar del frío. Él escupió en la tierra cuando ella pasó. Esa noche, Ojo Gris le trajo una manta, de lana rígida, pero cálida. Rachel no habló. Ella no podía. Todavía no. Ella miró las estrellas y escuchó el ritmo extranjero de una lengua que la envolvía como humo. El sueño llegó, entrecortado y delgado. Los días pasaban como piedras de río, desgastadas por la repetición. Ella comió lo que le dieron. Ella llevaba agua cuando el Ojo Gris hizo un gesto. Ella observaba a las mujeres tejer, escuchaba los juegos de los niños. Todavía estaba prisionera, pero nadie la golpeó. Nadie gritó. Esa ausencia se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. A la quinta mañana, apareció. Ella estaba junto al arroyo, enjuagando una taza de hojalata cuando él se acercó a ella sin hacer ruido. Ella se estremeció, su cuerpo aún recordaba la persecución, el agarre, la pérdida. Pero solo le ofreció un trozo de fruta. Ciruela silvestre, partida y tierna. Ella lo miró y luego lo miró a él. Él no la obligó a hacerlo. Él simplemente lo mantuvo allí, paciente como el clima. Ella lo tomó. Su rostro era joven, pero no aniñado. Sus rasgos eran afilados, tallados en la misma piedra que las masas que se alzaban en el oeste. Sus ojos, oscuros y firmes, no contenían victoria, solo conciencia. Él había visto su miedo, había visto su silencio. Y aún así él permaneció allí ofreciendo no consuelo sino presencia. Ella habló primero, con la voz tan fina como el viento. ¿Por qué sigo vivo? Él no respondió. O tal vez no entendió. Pero algo en su mirada cambió. Ni lástima, ni culpa, algo más cercano al respeto. Más tarde, escuchó a Greyeye susurrar su nombre a un grupo de mujeres que estaban clasificando un laberinto. Taza, dijo en voz alta, probando su forma.
Ojo Gris asintió. Taza, el hombre que la había llevado, el hombre que ahora le traía pequeñas bondades. Agua, comida, una vez incluso una flor con un tallo roto. Los demás se dieron cuenta. Uno de los guerreros, el que había escupido, comenzó a fruncir el ceño más abiertamente. Observó a Taza con una mirada llena de algo crudo y agudo. Celos, quizás, o historia. Ella aprendió lentamente los límites de su mundo. No eran monstruos. No eran mitos. Cantaron al anochecer. Lloraron por sus muertos. Tallaban juguetes para niños. Y cada noche quemaban cedro, enviando oraciones a la oscuridad. Pero aún así, ella no era una de ellos. Ella siempre estaba observada, siempre fuera del círculo. Y comprendió que la misericordia que le habían dado había costado algo. No solo a ella, sino a él. Una mañana, mientras ayudaba a Greyey a clasificarlas raíces, Taza se acercó y se arrodilló a su lado. Se dio un golpecito en el pecho. Taza, lo sé, dijo ella. Sonrió, no con los dientes sino con los ojos. Lo suavizó, lo hizo menos piedra y más historia. Señaló la raíz. Dile sí, dijo. Ella lo repitió, torpemente pronunciando el sonido. Se rió en voz baja y luego lo repitió, más despacio. Continuaron así durante una hora, intercambiando palabras como secretos, sonidos como canciones. Ella le enseñó dos simples: agua, árbol y casa. Los repetía, asentía y los memorizaba. Al día siguiente, ella le enseñó el color azul. Señaló sus ojos y luego el cielo. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y los niños dormitaban, ella se sentó sola con su plato de sopa. Taza se acercó pero no se sentó. En lugar de eso, señaló hacia el borde del campamento, donde los árboles se espesaban. Ella dudó y luego se puso de pie. La condujo no muy lejos, justo más allá de la última tienda, cerca de un acantilado que dominaba el valle. La luna colgaba baja, iluminando la tierra como plata. Ella podía verlo todo. Los senderos serpenteaban hacia abajo, el río se enroscaba en la sombra, las estrellas se reflejaban en su curva. Habló entonces, con palabras lentas y cuidadosas, no del todo en inglés, pero lo suficientemente cerca para entenderlo. Mi hermana, dijo señalando el río. Fueron tomadas hace mucho tiempo y los hombres blancos nunca regresaron. Rachel lo miró y sintió que algo se apretaba en su pecho. Los odio, dijo con voz firme. Pero no todos. No todos. Ella entendió el costo de esa confesión, el riesgo que implicaba. Él no dijo que lamentaba haberla llevado. Él no pidió perdón. Pero la verdad se interponía entre ellos como un puente. Y ella, que no había sido nada más que robada, sintió que algo le era devuelto. Permanecieron en silencio hasta que el frío llegó. Los días cambiaron y con ellos su miedo se apagó. No se ha ido, nunca se ha ido, pero ya no la gobierna. Una tarde, estaba moliendo maíz junto a Ojo Gris cuando Zorro Solitario, el enojado, se detuvo y la señaló. Ella todavía está aquí, dijo en inglés, llena de desdén, todavía respirando, todavía blanca. Taza salió de las sombras detrás del fuego. Lento, deliberado. Ella no es enemiga. Ella no es nuestra. Lone Fox gruñó. Olvidaste la sangre. Rachel no entendió el resto. Las palabras salieron rápidamente, amargas, cargadas de historia, pero ella vio en sus rostros la línea que se estaba trazando. La tribu no había decidido que era ella ni en quien se había convertido Taza. Greyey se interpuso entre ellos y dijo algo tranquilo y definitivo. Lone Fox escupió una vez más y luego se dio la vuelta. Más tarde, cuando el fuego se apagó, Taza volvió a sentarse a su lado. ¿No irás? Él preguntó. Ella lo miró sorprendida. Él examinó su rostro. No eres esclavo. Ahora no. No lo sé, dijo ella honestamente. Él asintió una vez y luego le entregó una rama de pino. Olía como el borde del recuerdo. Esa noche permaneció despierta pensando en ríos y raíces y manos que ofrecían en lugar de tomar. Ella no era libre. Pero ella tampoco quedó atrapada de la misma manera. Algo estaba cambiando, no solo en el campamento, sino dentro de ella.
Y en algún lugar más allá de las colinas, la esperaba un mundo en el que ya no confiaba. Pero aquí, en la quietud de la luz del fuego y de los nombres compartidos como oraciones, floreció una clase diferente de espera. Ella no sabía qué elegiría, solo que algo sagrado había comenzado. Los días pasaban con un ritmo de respiración y polvo. Para Rachel el mundo ya no tenía bordes afilados, aunque tampoco se había suavizado. Solo había cambiado de forma. Ahora es menos una prisión y más una pregunta. Una le respondió lentamente con sus manos, con sus ojos, con sus silencios. Pasaba las mañanas recogiendo agua, las tardes moliendo maíz junto a Grayay o viendo a los niños perseguirse unos a otros a través de la maleza seca. Por la noche, escuchaba los redobles de los tambores que resonaban en las colinas, ya no con miedo, sino con un dolor extraño que no podía nombrar. Tasa venía a menudo, nunca demasiado cerca, nunca demasiado tiempo. Su presencia se había convertido en una especie de silencio, de esos que esperan hasta que los necesitas y luego aparecen sin fanfarrias. Ahora hablaba más, su inglés era entrecortado pero deliberado. Cada palabra que pronunciaba parecía como si hubiera sido grabada, no pronunciada. Una tarde, la encontró en el borde del campamento, donde el cielo se inclinaba sobre el cañón. El viento era suave, con olor a enebro y leña. Al principio no habló. Él simplemente permaneció de pie junto a ella, hombro con hombro, el espacio entre ellos zumbando. ¿Sueñas con un hogar?, preguntó en voz baja. Rachel no respondió inmediatamente. Sus dedos jugaban con el borde de su chal, un hilo se desenredaba entre el pulgar y el índice. Sueño con la tranquilidad, dijo, del agua que corre por las raíces del álamo, de las manos de mi madre. Tasa inclinó la cabeza. Considerando que la llevas dentro, no estoy segura de que me reconozca ahora. Él miró hacia las estrellas y luego volvió a mirarla. Ella lo haría. No te rompas. Se quedaron sentados un rato, sin decir nada, con el fuego del campamento parpadeando a su alrededor. Le entregó algo de su bolso, una pequeña figura tallada, lisa y pálida, con la forma de un caballo a galope tendido. Ella trazó las ranuras con la punta del dedo. Para ti, dijo. Trébol. Dijiste el nombre. Ella parpadeó, atónita de que él lo hubiera recordado. Ella abrazó la figura con más fuerza y su corazón se elevó como el viento en las paredes del cañón. No pensé que estabas escuchando. Él giró su rostro hacia ella. Siempre escucho. El fuego entre ellos no ardía con fuerza. Ardía. Respiró. No se trataba de anhelo. Aún no. Era algo más antiguo, más profundo, un reconocimiento. No de carne, sino de alma. Los ojos grises lo vieron primero. La forma en que la mirada de Rachel se detuvo, la forma en que la voz de Ta bajó cuando le habló. Ella no dijo nada, pero una mañana le entregó a Rachel una trenza de hierba dulce y asintió hacia el río. Dáselo, dijo ella. Camina con fantasmas. Quizás ahora camina con luz. Rachel lo tomó, insegura. Su dulzura llenó el aire entre sus dedos. Ella no se lo dio de inmediato. En lugar de eso, esperó hasta la noche siguiente, cuando el campamento estaba dormido y la luna estaba alta y observando. Ella lo encontró cerca de los caballos cepillando la pintura para adorarla. El ritmo era meditativo, los golpes largos y lentos. Ella se acercó sin hablar, tendiéndole la dulce hierba. Él lo miró, luego la miró a ella, con las cejas fruncidas en silenciosa sorpresa. Es para sanar, dijo. O para la memoria. Quizás ambas. Tasa lo tomó con cuidado, como si temiera que los hilos pudieran desaparecer en sus manos. Mi hermana, dijo después de una pausa. Ella tenía uno antes de que llegaran. Ella esperó, le dio espacio para hablar o no. Quemaron nuestra casa. La tomó. Ella tenía 12 años. Yo tenía 14. Nadie vino por ella. Nadie. Su voz no temblaba, pero su peso hacía que el aire se moviera. La busqué, continuó. Durante 2 temporadas no encontró nada, solo el nombre que ella rascó en un árbol. El pecho de Rachel se apretó. Pensó en su propio nombre, gritado al viento, escrito en el polvo. Ella dio un paso más cerca,
luego otro, hasta que estuvieron a solo un brazo de distancia. No eres el único que perdió a alguien, dijo. Pero no llegaste a ser lo que ellos esperaban. Entonces la miró, algo tácito titiló en el espacio entre ellos. No, dijo, me convertí en algo que ellos no entienden. ¿Y qué soy yo para ellos? Ella preguntó suavemente. ¿A usted? Él respiró profundamente. No enemigo. No es extraño. ¿Y luego qué? Él no respondió. En lugar de eso, extendió la mano y le apartó un mechón de cabello de la cara. No con hambre, no con propiedad, sino con reverencia, como tocar una flor silvestre que de alguna manera floreció en invierno. Esa noche no durmió fácilmente. Su cuerpo yacía inmóvil bajo la manta, pero su mente se movía como un río crecido por la lluvia. Había una calidez creciendo en ella. No deseo, todavía no amor, sino algo así como confianza, algo así como seguridad. Hacía mucho tiempo que no sentía eso. Pero no todos los ojos en el campamento eran ciegos a lo que pasaba entre ellos. Lone Fox se enfrió cada vez más. Sus palabras se agudizaron. Sus movimientos cerca de ella adquirieron una rudeza, un desafío. Una mañana, mientras Raquel sacaba agua del arroyo, él se acercó. ¿Crees que eres uno de nosotros? Él siseó. Se olvida de la sangre. Le haces olvidar. Ella lo miró fijamente, sin pestañear. No quiero ser uno de ustedes, dijo. Solo quiero que me traten como una persona. Su labio se curvó. Eres blanco, eso es todo lo que recordarán. Más tarde le contó a Taza lo que le habían dicho. Escuchó sin interrupción, con los ojos cerrados como si las palabras fueran una tormenta que ya había atravesado. Lone Fox perdió a su hermano. Dijo que los soldados le dispararon cuando vino a comerciar. Él no puede olvidar. ¿Tú? Taza meneó la cabeza. Recuerdo. Pero yo elijo lo que quiero llegar a ser a partir de ello. Los siguientes días fueron tranquilos pero tensos. El aire entre ella y Taza permaneció inalterado. Pero a su alrededor el campamento se movió. Menos sonrisas, menos calidez. Incluso Greyey empezó a mirar con algo parecido a preocupación. Una tarde, Taza le dio un cuchillo a Rachel. Para ti, dijo, elegir tu camino. Ella no lo tomó como una amenaza sino como un gesto. Él no la iba a retener. Él no la estaba sosteniendo. De alguna manera silenciosa él la estaba liberando. Ella podría irse. Ella podría quedarse. La elección estaba pasando a ser suya. Esa noche, una tormenta se avecinaba en el horizonte. Truenos lejanos retumban como tambores en el vientre de la tierra. El fuego en el campamento se volvió más salvaje y el humo se elevaba más alto, como si sintiera el cambio que estaba por venir. Rachel estaba sentada junto a las llamas, tallando un trozo de madera con el cuchillo. Sus manos se movían lentamente, pero su corazón se movía rápido. Ella estaba haciendo algo. Ella aún no sabía qué, pero era suyo. Lo sintió en la forma, en el alisado, en el silencio. Taza se sentó frente a ella, observando, esperando. Ella levantó la vista y sostuvo su mirada. Dime algo cierto, dijo ella. Lo pensé mucho. Cuando te vi por primera vez, dijo, pensé que te derrumbarías. Ella sonrió. La primera sonrisa real en semanas. Y ahora, dijo, veo un fuego. La tormenta estalló poco después de medianoche. La lluvia arrasó el campamento y el viento aullaba como un viejo hombre que volvía a la vida. La mayoría se acurrucó dentro de sus refugios, pero Rachel salió a la lluvia con los brazos abiertos y el rostro levantado. Taza la encontró parada al descubierto, empapada, riendo, no fuerte, pero libre. Él no la detuvo, simplemente observó. Y en ese momento, ella no era prisionera, ni paria, ni niña ni mujer, ni blanca ni salvaje. Ella era real, estaba viva, y aunque no intercambiaron palabras, sí hubo una promesa, no de eternidad, ni siquiera de amor, sino de ver y ser vistos, y eso fue suficiente por ahora. Los días que siguieron fueron, de algún modo, más delgados, como hilos demasiado tensos en un telar. Incluso el viento se sentía diferente. Agudas advertencias susurrantes que Rachel no podía entender.
La calma que había crecido en el campamento, el delicado espacio entre ella y Tasa ya no estaba intacto. Algo había cambiado, y los cambios, ella lo sabía, a menudo precedían al otoño. Lo notó primero en los ojos. La forma en que las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. La forma en que los niños que una vez se reían cerca ahora permanecían en silencio, observando a sus mayores. Lone Fox ya no ocultó su desdén. Lo llevaba abiertamente como una espada en su cinturón, desafiando a cualquiera a cuestionar el peso de su odio. Su dolor se había vuelto interior y luego exterior, y ahora había encontrado una forma. Los ojos grises todavía ofrecían un tranquilo consuelo, pero incluso ella apretó los labios. Sus advertencias vinieron sin palabras. Un cuenco lleno del amanecer, una mano colocada suavemente sobre el hombro de Rachel después del anochecer, una mirada que permaneció demasiado tiempo. Había cosas que no se decían, y Rachel había aprendido que el silencio era una especie de tormenta. Tasa permaneció firme, aunque las sombras se habían reunido en sus bordes. Habló poco durante el día, desaparecía en las colinas con los otros hombres y regresaba después del atardecer, con el polvo adherido a su ropa y el cansancio en los ojos. Pero él todavía la buscaba en las horas tranquilas después de que los demás se habían acostado, cuando las estrellas eran los únicos testigos. Él se sentaba cerca de ella y la escuchaba mientras hablaba de su hogar, de viejas canciones, de la costumbre de su madre de tararear mientras zurcía la ropa. Su presencia la tranquilizaba, pero incluso entonces algo en él se fortalecía como un árbol que espera un rayo. Una noche lo encontró afilando su cuchillo a la luz del fuego, un movimiento lento y metódico. «No confían en mí», dijo, con su voz apenas más fuerte que el crepitar de las llamas. Tasa hizo una pausa. «No entienden por qué sigues aquí. ¿Y tú?» Su mirada se elevó hacia la de ella. «Sí». Dejó que el silencio respirara entre ellos y luego lo rompió. «Entonces dime, eres fuerte», dijo. «Escuchas y aprendes. No odias. Esto no les basta». «No», dijo en voz baja. «Es suficiente para mí». Se puso de pie y luego caminó hasta el borde del campamento, donde la oscuridad lo presionaba. Ella lo vio desaparecer y, por primera vez desde su captura, el miedo regresó, no el de la violencia, sino el de la pérdida, el del cambio, el de quedarse atrás. Fue Ojo Gris quien pronunció las palabras que Rachel había estado temiendo. Se sentaron bajo el saliente de una cresta de arenisca, preparando manojos de hierbas secas. La anciana no la miró a los ojos mientras decía, «Lo están vigilando». Cercanamente. Rachel hizo un nudo demasiado fuerte y torpe. ¿Por quién? Por todos. No había consuelo en su voz, solo conocimiento. Tasa no es como los demás, continuó Greyey. Él lleva el dolor de manera diferente. Él ama diferente. Rachel se puso rígida y su corazón tartamudeó. Yo no dije él. No tienes que hacerlo. Ella quería discutir para explicar que esa relación entre ellos todavía estaba floreciendo. Todavía frágil, no estaba listo para recibir nombres, pero no había necesidad. La anciana lo había visto mucho antes de que Rachel se atreviera a admitirlo. Más tarde ese mismo día, mientras el crepúsculo derramaba su luz cobriza sobre el valle, un grupo regresó de la cresta oriental. No estaban solos. 2 hombres, blancos, atados y ensangrentados, arrastrados por caballos. Espías, dijo alguien. Exploradores, decían otros. Uno de ellos llevaba un abrigo familiar, con el cuello deshilachado y manchado. Rachel sintió que el aliento abandonaba su pecho. Elías Muffled. Estaba magullado, pero intacto. Su rostro se contrajo con su habitual seguridad a pesar de las cuerdas. Bueno, ahora, murmuró cuando la vio. ¿No creías que te acostumbrarías tan fácilmente a las plumas? Los guerreros se erizaron. Rachel no dijo nada. Su mandíbula se apretó. ¿Envían más? Tasa le preguntó a uno de los hombres quien los había traído. Probablemente, la respuesta llegó no muy lejos. Esa noche, el consejo se reunió. El fuego en el centro ardía alto, lo suficientemente alto como para pintar cada rostro con sombras y dudas. A Rachel no la invitaron, pero escuchó desde el borde,
con los oídos atentos a través de la espesura de un idioma que todavía estaba aprendiendo. Taza habló solo una vez. Su voz no se elevó. Pero un zorro solitario se levantó tras él, con su furia apenas disimulada. «Vienen con armas», dijo. «Y les trae una mujer de piel blanca y ojos suaves». Hubo murmullos. Los ojos grises dijeron algo agudo. Se hizo el silencio. No se tomaron decisiones, pero el campamento no durmió. Rachel encontró a Taza cerca de los caballos nuevamente, atando nudos con manos temblorosas. «Creen que fui yo quien los trajo hasta aquí», dijo. «No», respondió. «Ellos creen que lo hice». Ella se acercó más. «Entonces vámonos». Antes de girarse, sus manos se detuvieron. «No puedo huir de mi gente. Te matarán. Prefiero morir de pie que vivir escondido». La garganta de Rachel se cerró. Su corazón latía con la salvaje claridad del miedo. Ella extendió la mano y tomó la de él. Era la primera vez que lo tocaba sin invitación, sin dudarlo. Sus dedos se curvaron alrededor de ella lentamente, como algo que estaba aprendiendo a confiar. «Entonces déjame estar contigo», dijo. «No», susurró. «Debes irte. Yo no lo haré». Él la miró entonces, con los ojos húmedos por algo demasiado antiguo para expresarlo con palabras. Le tocó la cara con suavidad y reverencia. «Si no regreso mañana», dijo, «ve al norte. Sigue el río». Ella negó con la cabeza. «Taza». Pero él ya se había ido, engullido por la oscuridad. La mañana amaneció dura y oscura. Taza se presentó ante el consejo al amanecer, con la postura erguida y la expresión indescifrable. Rachel se quedó detrás del círculo cerca de Ojo Gris, con el corazón en la garganta. «La llevaré a la cresta», dijo. «No regresará. Los soldados no encontrarán a nadie aquí». Zorro Solitario dio un paso al frente, burlándose. «¿Crees que creemos que la entregarás ahora?» «No tengo elección», respondió Taza. «Pero ella no ha hecho nada. Déjala ir». No hubo acuerdo, solo silencio y un murmullo de aprobación y duda mezclados. Ojo Gris dio un paso al frente, colocó un manojo de hierba dulce a los pies de Ta. «No representa ninguna amenaza», dijo. «Solo un cambio». No fue una bendición. Fue una advertencia. Al mediodía, Rachel y Taza partieron. Dos sombras contra un mar de piedra y maleza. Nadie la seguía, no visiblemente. No hablaron mucho. Los caballos se movían con la urgencia de golpear la tierra dura como tambores de guerra. Al llegar a la cresta, Taza desmontó y la ayudó a bajar. «Ve», dijo, señalando hacia el norte con la cabeza. Ella no se movió. «Les dije que os dejaría aquí. Si descubren que ambos nos hemos ido, vendrán con fuego. Puedes venir conmigo». Él negó con la cabeza. «Mis huesos están en esta tierra». Ella se tragó el nudo que tenía en la garganta. «¿Y entonces para qué sirvió todo esto?» Él se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Para demostrarme que era posible». Se quedaron así por un largo tiempo, apretados unos contra otros, mientras el viento los enroscaba como una canción. Entonces, en un suspiro, la besó, no con calor, no con hambre, sino con todo el peso de la despedida. Cuando él se apartó, ella lo dejó. Se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia el campamento, sin mirar atrás ni una sola vez. Rachel lo observó hasta que desapareció detrás de las rocas. Ella permaneció allí, con los brazos colgando a sus costados, el viento mordiéndole las mejillas, su corazón rompiéndose limpio y en silencio. Luego giró hacia el norte. Cada paso que daba para alejarse de él era como arrancar una página de su propia historia. Pero ella caminó porque él se lo había pedido. Porque el coraje a veces significa irse, no quedarse. Porque el fuego que habían encendido entre ellos necesitaba ser protegido del viento. Y en algún lugar detrás de ella, donde pronto se elevaría el humo, se había tomado una decisión. No de amor negado, sino de amor defendido. El círculo se rompió y algo nuevo comenzó. Primero llegó el viento, que descendía desde las crestas del cañón como una advertencia. Susurró entre la maleza, recogió el olor del humo y lo dispersó hacia el oeste. Rachel lo sintió antes de ver algo.
La forma en que el aire cambiaba, la forma en que los pájaros alzaban el vuelo todos a la vez. Se detuvo en el sendero, con una mano sobre la melena de Clover y la otra protegiéndose los ojos del sol naciente. Debajo de la tierra se desplegaba cobre y oro. Los montículos de rocas rojas se alzaban como dientes rotos, y el río se deslizaba a lo lejos en el valle, un pálido brillo entre las sombras. Para ella siempre había sido ese río una promesa, algo que seguir, algo en lo que confiar. Pero ahora, incluso el río parecía estar conteniendo la respiración. Detrás de ella, el mundo que acababa de dejar temblaba. El humo se extendía hacia el cielo, apenas visible, pero presente. Ella sabía lo que significaba. Habían venido. Ella se giró, con el corazón en alto, y examinó los acantilados. No había jinetes a la vista, pero no necesitaba verlos para saberlo. Los habían seguido los soldados, o los ganaderos. O ambos. El plan de Ta, valiente y desinteresado, solo había lo inevitable. Ella volvió a subirse a la silla. Sus manos temblaban, no por miedo sino por saber demasiado. El precio de permanecer en silencio demasiado tiempo, de preocuparse demasiado profundamente. Ella había pensado que irse era la parte más difícil. Pero ahora comprendió que irse era solo la mitad de la herida. Clover se movió rápidamente. Sus cascos encontraron el sendero que abrazaba las rocas. Rachel no se dirigió hacia un lugar seguro. Ella cabalgó hacia el sonido de lo que podría estar terminando. Los encontró cerca de la curva del río, donde el agua se hacía más profunda y se volvía roja por la arcilla y la escorrentía. El campamento había sido trasladado a toda prisa. Las tiendas estaban medio montadas, los caballos estaban bien atados y los niños habían sido llevados a cubierto. Los hombres se reunieron en grupos tensos. El aire estaba cargado de espera. Tasa estaba en el centro y hablaba con dos ancianos. Lone Fox estaba cerca, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Cuando Tasa la vio, entrecerró los ojos, luego los abrió con algo parecido a alivio y algo más agudo. «No debiste haber regresado», dijo cuando ella desmontó. «No pude irme», respondió ella. «No así». Él no respondió, pero su mano encontró su hombro, lo sostuvo por un momento y luego lo dejó caer. «Están cerca», dijo. «No muchos, pero suficientes». Ella escudriñó el horizonte. «Vendrán enojados». Tasa asintió. «Vendrán con miedo. Eso es peor». Los ancianos hablaron rápidamente, en voz baja y urgente. Algunos de los guerreros más jóvenes gritaron por encima de ellos, con los puños golpeando los muslos, con voces llenas de calor. Rachel no podía entender nada de eso, pero podía sentir lo que estaba a punto de suceder. «Quieren ponerse de pie», dijo Tasa después de un momento. «Defiende lo que queda. Y a ti, quiero proteger a los niños, a tu viejo yo». Ella negó con la cabeza. «No me protejas, úsame». Su ceño se frunció. «Están aquí por mí», dijo. «Déjame hablar con ellos». «No te oirán». «Entonces déjame intentarlo». Hubo un silencio largo y profundo. Entonces unos ojos grises dieron un paso adelante. Le entregó a Rachel un collar, un trozo de hueso tallado en un cordón de cuero. Estaba caliente por la piel de la anciana. «Ponte esto», dijo. «Significa que no estás solo». Rachel se lo puso sobre el cuello. Parecía una armadura. Esperaron en el campo abierto sobre el río, el lugar donde el agua se curvaba y la tierra descendía suavemente. Era donde el campamento sería más visible. La esperanza no era una emboscada, sino la exposición, la prueba de que no se estaban escondiendo, de que no se estaban preparando para la guerra. Los jinetes aparecieron poco después del mediodía. 6 de ellos iban montados, armados, dejando tras de sí un rastro de polvo como el humo de un funeral. En la primera fila, Elías Maffuld, con el rostro rígido como una espada y una mano en la culata de su pistola. «Detente ahí», gritó. Ta levantó una mano y luego se hizo a un lado. Rachel avanzó. Caminó lentamente, con paso firme, hasta que quedó a medio camino entre los dos lados. El río brillaba a sus espaldas. Los jinetes que la precedían redujeron la velocidad, pero no desmontaron. Las armas se movieron,
Los dedos se crisparon, los ojos se entrecerraron. Raquel. Elías llamó. ¿Estás bien? Lo soy, dijo ella. Pero tienes que irte. Se rió corta y agudamente como el demonio. Te han tomado. Me quedé, dijo ella. No me obligaron. Me perdonaron. Son salvajes. Uno de los hombres detrás de él ladró. Se volverán contra ti. Siempre lo hacen. Rachel dio un paso más cerca. No lo han hecho. Pero a ti, ella se detuvo. Miró a Elías. ¿En realidad? Miró. Nunca me viste, dijo ella. Ni una sola vez. Querías poseerme, pero nunca me preguntaste qué quería. Su rostro se retorció. Has perdido la cabeza. Ella es una rehén, dijo otro hombre. O peor aún, Estocolmo o como lo llamen. No soy una rehén, dijo Rachel. Soy testigo. Ella se hizo a un lado, revelando que Tasa estaba detrás de ella. Se mantuvo erguido, desarmado, con una postura abierta. Podría haberme matado, dijo. Él no lo hizo. Él podría haberme conservado. Él no lo hizo. Elías la miró como si fuera una serpiente hablando las escrituras. Te pones del lado de ellos en lugar de tu propia gente. Mi pueblo, dijo con voz firme, es el que elige la verdad por sobre el miedo, el que sabe cuándo escuchar. Tienes una oportunidad ahora, giro de vuelta. Ir a casa. Detrás de ella, el viento se levantó. El río creció. Un halcón volaba en círculos en el cielo. Elías tomó su arma. El tiempo fracturado. Tasa,